Situado al nordeste de la provincia de Cádiz, en la frontera del Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, encontramos Ubrique, un municipio que goza de un prestigio internacional por su marroquinería, combinando la perfección, tradición y la innovación técnica. Me llamo Maribel Lobato Fuente, soy la fundadora de este espacio expositivo que se llama Manos y Magia en la Piel, y es porque desde pequeña veía cómo la gente trabajaba la piel y decía yo que hacían magia con ella, y eso me tenía en el recuerdo hasta después de mayor. Pues he intentado hacer aquí este espacio expositivo y la verdad tenemos unos artistas bastante importantes en Ubrique. Se trabaja la piel como en ningún otro lugar, por eso es por lo que la gente decide de venir a Ubrique. Todas las grandes firmas internacionales deciden de venir a Ubrique a hacer sus producciones, y siempre intentamos de tener un espacio activo donde se pueden hacer cosas maravillosas como el Preciso, que es una de las primeras piezas que las hemos rescatado desde el año 1700 y se hace hoy como taller. Es algo muy especial que se hace con los niños y con todas las personas que quieran venir a hacerlo. Dejando atrás el Museo de la Piel y adentrándonos un poco más en las calles del pueblo, encontramos un edificio un tanto peculiar, el cual ya no cumple la función para la cual fue levantado originalmente y en el que contrasta una arquitectura de hace siglos con una muy actual. El Centro San Juan de Letrán de Ubrique es uno de los edificios más representativos del pueblo. Fue una antigua ermita la que se situaba en este lugar en el siglo XVI, pero es a finales del siglo XVIII cuando se decide volver a levantar a manos de Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad de ese siglo en España. Actualmente alberga el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que consta de 3 partes: una sala de exposiciones donde cada mes van rotando distintas obras, otra zona dedicada a la ciudad ibero-romana de Ocuri, el mayor yacimiento de la antigüedad que tiene el término municipal de Ubrique, y la parte de arriba del centro dedicada a la historia del municipio. Muy buenas, soy Diego de la empresa Experiencia Udor y nos encontramos ahora mismo en el Pantano de los Hurones, en el término municipal de Ubrique, Cádiz. Este es un lugar perfecto para hacer la práctica del kayak y para pasar un día con amigos, remando y parándote en las diferentes calas que te puede ofrecer el pantano, ya que en su interior es uno de los pantanos más vírgenes que hay ahora mismo. El cliente más habitual que tenemos para hacer los kayaks suelen ser españoles, sobre todo de la zona de Cádiz y Sevilla, pero en el último año estamos viendo que están llegando muchos más turistas extranjeros, sobre todo de Inglaterra y de Alemania. La influencia del paso de las diferentes culturas no solo caló en la artesanía. La gastronomía, por su parte, también se nutrió de técnicas culinarias y sabores aportados por los antepasados tanto romanos como musulmanes. Conocida por sus chacinas serranas y la carne de caza, entre las que destacan venados y ciervos, perdices o jabalí, en Ubrique también podemos encontrar cantidad de productos silvestres como son el espárrago, la tagarnina y las setas, o multitud de sopas, gachas o migas cocidas. Sin dejar atrás el conocido queso elaborado con leche de una calidad extraordinaria que proporciona la raza Payoya a lo largo de la Sierra de Cádiz, o los postres y la repostería, donde destacan los boniatos asados al horno de manera tradicional, además de los borrachos y torrijas bañados en miel natural de la sierra, o el dulce estrella de la localidad, el gañote. La oferta cultural y patrimonial de este pueblo es bastante atractiva, destacando elementos arquitectónicos entre sus callejuelas adaptadas a la orografía del lugar, su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 2003 con categoría de conjunto histórico, el ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la O, la fuente de la plaza, la ermita neoclásica de San Pedro, la parroquia primitiva de San Antonio o el castillo de Fátima, desde donde divisar las ruinas romanas de Ocuri situadas a 2 kilómetros de Ubrique. Numerosas fiestas tradicionales se celebran a lo largo del año en Ubrique, pero sobre todo una es característica del lugar: la crujía de Gamones. Declarada fiesta de interés turístico de Andalucía en 2008, todo el pueblo sale a la calle a crujir gamones, una planta silvestre que al calentarse y golpearla sobre una piedra produce una fuerte explosión. Esto es Ubrique, una tierra llena de tradición e historia que te encantará conocer. Descarga nuestra app y visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.